con nuestro centro. Entonces, Bueno, pues buenos días, casi buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas al Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván, que bueno, tiene la dicha, el placer, el orgullo y la suerte de contar aquí con Paz Pérez Ramos, artista que protagoniza esta muestra del museo, que no pudimos inaugurar cuando abrió sus puertas hace unas semanas, si bien decidimos pues, hacer de alguna manera ese acto de inauguración con una nueva sesión del ciclo Conversaciones sobre Arte Contemporáneo. Además de Paz Pérez Ramos, me acompañan María Arregui y María José Sánchez Gago, que han ejercido como comisarias de la muestra y que son las responsables, junto con la artista, de que esta muestra esté aquí en el museo, puesto que es una propuesta que derivó de ellas. Yo voy a intentar ser breve en mis palabras y sería importante que mencionar en qué consiste este ciclo de conversaciones de arte contemporáneo. Un ciclo que arrancó en 2015, en ese caso fue de la mano de Gemma Toche, una artista plástica, pintora de aquí de nuestro pueblo, que vinculaba su taller de arte con las visitas de artistas que venían aquí, en algunos casos exponiendo su obra y en otros simplemente desde una intervención, desde una conversación con estos artistas. Desde el principio intentamos huir, y así se va a desarrollar la sesión de hoy, del modelo académico de conferencia, donde el artista cuenta, ¿no?, y quien asiste simplemente escucha, y darle ese formato de conversación, de diálogo con el artista, algo que además creo que es mucho más rico, que es mucho más posmoderno, mucho más de este tiempo, ¿no?, que sea un coro de voces, un coro multivocal, el que interprete y el que juegue con las obras, con las piezas. No debemos dejar de concebir el arte como juego, como decía el filósofo alemán Schiller. Y bueno, por este ciclo han pasado artistas como Patricio Cabrera, Aitor Lara, Alegre y Piñero, que están hoy aquí, Susana Ragel. O sea, desde 2015 infinidad de artistas. Lo tuvimos que parar un poco debido a
a la pandemia y en 2022 lo retomamos y hoy tenemos pues una nueva ocasión excepcional de volverlo a poner en marcha de la mano de Paz Pérez Ramos. Un último apunte que tiene que ver con este ciclo, el espíritu o el corazón que late tras él tiene que ver, como con todo lo que intentamos hacer desde el museo, con José María Moreno Galván. José María Moreno Galván como crítico siempre intentó romper las barreras que separan al arte contemporáneo del público. Si nos vamos a su tiempo, a los años 50, 60, 70, unos años complejísimos a nivel político, ¿no?, por la situación en la que vivían los artistas, desprestigiados en buena medida por el régimen, y que sin embargo encontraron en la generación de críticos de arte, no solo en Moreno Galván, sino en Vicente Aguilera Cerny, en Jiménez Pericaz, en la generación más nueva de Valeriano Bozal o Simón Marchand Fiz, una manera de crear una red entre los artistas, los críticos y teóricos y el público, sobre todo con un objetivo común que era romper las barreras que separan al público del arte contemporáneo, ejercer la crítica de arte como una mediación entre esas instancias, entendiendo que la obra de arte parte de un sujeto, de un emisor, pero se completa, se carga de sentido desde la recepción, y el crítico de arte es quien ejerce esa mediación. Este ciclo de conversaciones juega en ese lenguaje, ¿no?, en esa red de emisores y receptores, y desde ahí entendemos que este ciclo da sentido o es leal al espíritu de José María Moreno Galván, del cual, como antes hablaba con Paz, estoy convencido de que estaría entusiasmado con esta exposición. Muchas veces en las programaciones pensamos, ¿qué diría José María, ¿no?, si viera esta exposición? Yo estoy convencido de que no desde el cielo, porque como buen comunista no estaba en el cielo, desde en aquel espacio de la memoria colectiva donde sigue viviendo y desde donde sigue latiendo, estaría orgulloso de que el espacio, el museo que lleva su nombre, haya acogido esta exposición, el lenguaje riquísimo, extraordinario, y esa invitación al resurgir a la que nos invita Paz Pérez Ramos. Así que muchas gracias por ser tan generosa con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, pues igualmente que comentaba Miguel Ángel, darles la bienvenida al museo. Sé que muchos de vosotros es la primera vez que lo visitan. Yo les animo a que cuando terminemos la actividad suban a las plantas superiores y conozcan la colección del museo y establezcan ese diálogo con la colección. Yo me gustaría contarles, porque pienso que el total protagonismo de hoy es de la propia artista, de Paz, pero sí que me gustaría contarles un poco el inicio del proyecto, porque creo que muchos de vosotros acompañan hoy a la artista desde el cariño, desde el recorrido tan inmenso, ¿no?, que tiene, y igualmente yo seguía su obra, su proyecto, pero sin embargo cuando entro en contacto con este proyecto en concreto, con Resurgir, es un proyecto que me impactó muchísimo, ¿no? Yo creo, ¿no?, y puede que tengamos como punto en común cuando entramos y vemos esta obra, esta colección, donde el visitante queda abrumado, ¿no?, por la belleza, la armonía, ¿no?, la exquisitez con la que se encuentra realizada y pintada cada una de sus piezas. Y dirán, pintada, ¿no?, María José se ha equivocado. Pero en ese sentido pienso que no, porque yo lo concebí, y me pasó una cosa súper curiosa, yo lo concebí como un proyecto pictórico. Y le digo curiosa porque el día que me encuentro por primera vez con Paz, dentro de una conversación improvisada que tuvimos, ella me decía, porque yo quiero que quede claro que se concibe mi obra como pintura, y yo le decía, digo, Paz, a mí me pasa una cosa muy curiosa, lo comentaba también con María,
cuando estábamos un poco hilando todo ello, todo este proyecto, que además agradezco a Miguel Ángel que confiara en nosotras, ¿no?, para poderlo llevar a cabo y traerlo aquí a este espacio. Gracias también a ella, porque para mí fue una gran ilusión cuando aceptó exponer aquí en el museo. Y decía que me acordé, y en este caso recojo el testigo de Miguel Ángel, me acordé de unas palabras que escribía José María Moreno Galván en un texto donde hablaba de la obra de Joan Vilagrau, del cual tenemos además en la colección permanente dos piezas que son un auténtico testigo de su producción artística. No sé si conocen las famosas tancas de Joan Vilagrau. En esas tancas donde Joan Vilagrau utiliza la madera, empieza en esos momentos a hablarse de ciertas terminologías, ¿no?, pintoescultura, escultura pintada, y en ese sentido, digamos que la labor de José María salta como un revulsivo a toda esa nueva terminología y lo defiende como pintura, en tanto en cuanto, al igual que ocurre con la obra de Paz, estas obras están concebidas para ser desde un punto de vista visual, no táctil. Y eso lo podemos ver cada vez que observamos cada una de las piezas, ese juego de colores, esa armonía, ese juego con la luz, incluso el espacio que hay entre los distintos pigmentos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sin olvidar, por supuesto, como comenta la comisaria María Arregui en los textos que escribe, ese recordatorio a Duchamp, ¿no?, de ese punto del ready-made, donde el objeto deja de ser obra de arte desde el punto de vista donde el artista decide que es una obra de arte. En ese sentido lo concebimos como tal. Y me sorprendió tantísimo este proyecto, no solo por esto que les acabo de comentar, sino por el contexto en el cual se ubica lo que es el proyecto en sí, donde hay una historia, que ahora profundizarán mis compañeras, una historia detrás de ello, una historia donde la enfermedad les amenaza constantemente a Paz y a su marido Roberto, donde la enfermedad supone un punto de inflexión, un resurgir, ¿no?, un punto de inflexión diferente a lo que hemos visto dentro de la trayectoria artística anterior de Paz Pérez Ramos. Y en ese sentido, hoy Paz nos mostrará su óptica, ¿no?, ese momento nuevo en el que está trabajando, y en cada una de las piezas veremos ese contexto que yo les comentaba. Me gustaría darle paso a María también. Bueno, primero de todo manifestar la ilusión que me hace estar aquí con Paz, con vosotros, con mis compañeros, con todos vosotros que habéis venido aquí. Veo muchas caras conocidas, amigos, concibo el día de hoy como un día de reunión y de pasar tiempo juntos, ¿no?, realmente, y de disfrutar. Luego las gracias a Paz por tu trabajo, por tu buen hacer, por tu generosidad, como ellos han dicho. Muchas gracias, Miguel Ángel, por hacer posible este proyecto. Muchas gracias, María José, compañera. Rocío también ha estado aquí trabajando con nosotros. Gracias a vosotros también por venir. Yo quiero manifestar realmente que yo he sido facilitadora, ¿vale?, de este trabajo, de esta exposición. Hemos tenido la suerte de ver este proyecto en la Galería Birimbao, que realmente fue donde yo descubrí este trabajo, donde Paz nos contó por primera vez cómo fue todo el transcurso, y como ha contado María José. Resurgir tiene una magia detrás, porque aparentemente las piezas, lo que pasa siempre, ¿no?, con las obras de Paz, que tienen una maestría, ¿no?, visual impresionante, vamos a ver que realmente sigue siendo fiel a su lenguaje, su interés por las texturas, su interés por los colores, por cómo interactúa la luz con las texturas y cómo se proyectan, pero de una manera totalmente diferente, radicalmente diferente, aunque en el fondo mantenga una esencia, incluso la esencia del respeto por la naturaleza. Desde el inicio de tu trayectoria con el yute, el papel, todo ha sido una alusión a la naturaleza y un respeto hacia ella, y esto no deja de ser eso. Vemos que sí, que son plásticos, que son blister. Eso obviamente no son elementos que parten de la naturaleza, pero tú has cogido... Luego explicaré por qué razón también adopto ese tipo de materiales.
Efectivamente. Has recogido todo ese material y se lo has evitado a la naturaleza, ¿no? Lo he evitado en los vertederos. Efectivamente. Y al final tiene mucho que ver con la exposición, resurgir de cómo convertir una situación trágica, una situación difícil, compleja, en traducirlo en color, y como un proyecto que habla de algo tan duro se convierte en un proyecto artístico, en algo incluso bello. O sea, está la fuerza y la contradicción conviven aquí, ¿no? Y lo que yo siempre digo, yo en este proyecto siempre he admirado muchísimo tu obra, siempre he admirado muchísimo tu trabajo, pero yo creo que la potencia, la fuerza y sobre todo tu capacidad de reinventarte y de sorprendernos a todos, yo creo que esta obra es ahora mismo el ejemplo más potente de todos, ¿no? Y sobre todo demostrarnos que no está todo visto y que tiene muchas cosas con las que sorprendernos. Así que muchas gracias, le doy la palabra a Paz y reitero mis gracias. Bueno, la trayectoria del museo, lo que atesoraba aquí de pintura de primerísimo orden de la segunda mitad del siglo XX, para mí esto fue extraordinario. Poder poner un pie aquí y mostrar mi último trabajo para mí fue muy ilusionante y le tengo que dar las gracias a ellos porque se interesaron en el proyecto. En cuanto que me pidieron traer la obra, yo por supuesto, yo encantada de la vida, vamos, yo me volqué porque sí, ni lo dudé un momento. Y nada, aquí está a vuestra disposición. Después de estar 40 años trabajando con los materiales siempre me llamaron la atención. Hubo 20 años de mi trabajo que lo dediqué al textil y indudablemente trabajé muchas fibras distintas y de muchas maneras, tejidas y no tejidas, y comprobé que los materiales tienen cada uno su idiosincrasia y cada uno se expresa plásticamente de una manera distinta. Solamente hay que manipularlo y ellos te hablan, te están pidiendo la manera de hacer para ellos expresarse. Y eso para mí era muy interesante y era bonito. Y eran fibras naturales, me estaban hablando de la naturaleza. Y después, en los otros 20 años, cambié de materiales, en vez de textiles, me fui en busca del papel, que sí tiene algo también de naturaleza, porque está hecho con la celulosa de madera, el papel. Es como una prolongación en cuanto a tipo de material, pero con una apariencia totalmente distinta y una manipulación totalmente distinta. Y entonces empecé a ver las posibilidades que tenía para crear un relieve en la superficie del cuadro y hacer que la luz jugara en ese relieve y se expresara tal como se expresa en nuestras calles, en nuestros patios, en nuestros campos. La luz se va transformando a medida que pasa el día. Y no hay una tarde igual a otra, ni una mañana igual a otra. Las luces difieren y en nuestros patios, en nuestras calles, que yo he disfrutado de pequeña, atravesando por el barrio Santa Cruz para ir a los Jardines de Murillo, cuando salía del colegio nos llevaban a pasear, yo veía que las calles oscuras del barrio de Santa Cruz, por estrechez, que no penetraba mucho la luz, de buena primera había tramos que estaban iluminados. Y me di cuenta que es que había un trozo de fachada que le daba el sol y ese iluminaba el resto de la calle. Y ya aquello empezó a mí a llamarme la atención. Y en los patios, en las casas de patio, mi colegio era un antiguo palacio del centro de Sevilla y tenía muchos rincones de ese tipo, ¿no? Y poco a poco yo vi que el hecho de trabajar la luz no era ni más ni menos que no pintarla, sino hacer posible que ella se manifestara en la superficie del cuadro tal como se manifiesta a nuestro alrededor. Y ya después de esos otros 20 años
Mira por dónde la enfermedad aparece en nuestras vidas de una manera fuerte que nos tiene totalmente aislados de nuestro día a día. Fue un paréntesis en nuestra vida y por fortuna aquello pasó y cerramos paréntesis y yo pude ya trabajar. Pero durante ese primer año yo fui incapaz de crear nada. Mi cabeza estaba en salir de la enfermedad, tanto la suya como la mía. La suya muy importante porque había peligro de muerte, en la mía no. Simplemente que tenía problemas a la hora de andar, pero yo podía rehabilitarme más tarde, pero a él había que sacarlo a pulso de donde estaba, ¿no? Entonces, una vez que pasó ese año y yo comprobé que ya él andaba y que hacía su vida casi normal, pues yo dije, pues ahora me dedico a producir lo que tengo ya señalado en Birimbao, que tenía ya la fecha para una exposición, no tengo más remedio que producirlo. En la última etapa de ese año conflictivo, yo estaba dándole vuelta a cómo enfocar una nueva exposición. Entonces yo sentí la necesidad de hacer como una catarsis que me echara fuera todo ese agobio y ese sufrimiento que yo había padecido. Y entonces fui guardando materiales. No todos los materiales que guardé me sirvieron. Estuve trabajándolo y comprobé que unos no me servían, porque no llegaban a expresar lo que yo quería. Y otros sí. Me costó trabajo adoptar el plástico, porque el plástico nunca me ha gustado, pero francamente era una cosa que me podía llevar a documentar el tema de uno de los soportes especiales para salir de la enfermedad, que era la alimentación, por recomendación médica. La alimentación es uno de los pilares y otro la medicación. El tercer pilar era el esfuerzo que él tenía que hacer con su fisioterapia, su ejercicio personal para poder seguir adelante. El que me tocaba a mí era la administración de la medicación y la alimentación. Y por ahí empecé a trabajar las mallas en las que vienen las verduras, las legumbres, las verduras, las frutas, incluso los moluscos, las tapas de los yogures, todo lo que hacía referencia a su alimentación. Y me gustó lo de las mallas porque yo podía pintar con ellas, porque al superponer las mallas se funden, o sea, se interaccionan los colores, pero no se funden como en la pintura, que tú pones una pincelada encima de otra y termina siendo una sola superficie, sino que esto está trabajado como con mallas, las mallas que se utilizan en el dibujo, y me permitía en esa superposición que el material conservara su propia forma. Unos tienen pliegues, otros tienen deshilachados, malformaciones, todo eso lo he aprovechado para su propia expresión. Y indudablemente cambia un poco, visto de lejos, el efecto de los colores, pero cuando te acercas, a través del orificio de la malla, tú vas viendo el color exacto que tienen las capas que están en la parte de debajo, en el interior, y eso siempre me interesó, aunque el efecto precisamente sea pictórico, porque hay esa fusión de colores, esa interacción entre ellos y todo eso, pero a su vez es matérico, no es de pigmento. Y por último, hay una cosa importante, que mirando la naturaleza, pues todos esos desechos que podían ir a un vertedero están recuperados dentro del enfoque del arte y se les saca una segunda vida haciéndolos hablar a ellos mismos. Entonces ahora vamos a, si os parece, hacemos un recorrido, me vais preguntando lo que os dé la gana y yo os indicaré
esta parte de la utilización de las tapas de los yogur hace un poco referencia a la exposición última anterior a que hablaba del color oculto. El color que está por la parte... Sí, nos vamos acercando... Sí, que está por la parte de detrás y tú adivinas por los reflejos que produce, adivinas el colorido. Aquí hay una muestra de lo que se puede conseguir con las tapas de los yogures, que están puestos del revés, de modo que la parte metalizada es la que nosotros vemos, pero por detrás hay color. Y el color lo vemos a través del reflejo que se produce en las piececitas que están al lado. Esto es una reminiscencia de mi trabajo anterior, un poco de enlace con lo anterior. Aquel exactamente igual, pero que en vez de estar las tapas troceadas, están intactas, están tal cual. Y si te acercas, verás que también tiene reflejo del color que hay por detrás. La exposición está muy bien diseñada, está muy bien montada, en cuanto que hay, con las obras pequeñas, hay un hilo conductor que te va marcando toda la trayectoria de la exposición, pero a su vez hace resaltar las variaciones sobre ese tema. Entonces ya por similitud entre los cuadros, lo que sea, lo van agrupando y se ve claramente dónde le da una vueltecita al tema y se expresa de otra manera, siempre con el mismo material. El material de las mallas tiene mucho recorrido, es increíble. Y después más adelante ya hablaremos de los medicamentos. Yo quería, pero ya que comentabas esto del tema del material, como es algo nuevo que trabaja, ¿qué dificultades se te presentan? Pues las dificultades en un principio era, bueno, que un material que es tan tieso como esas mallas, cómo las podía manejar y cómo las podía doblegar, ¿no? Entonces aquí se me ocurrió que fuera la misma superposición de mallas las que sujetaran las que están detrás. En las otras no, las otras he tenido que coserlas con una puntada muy chiquitita y del mismo color del plano que tenía arriba, del plano que tenía a sujetar. Entonces aquí veis una superposición de mallas sustentantes y lo que hay dentro. Los mismos pliegues lo que están es potenciando el color de la malla. Si están las mallas arrugadas, a mí me interesa que esa arruga se vea, no las estiro, las empleo tal como. Hay que decir que no he comprado mallas, todas estas son desechos, tienen cada una sus picotazos, sus deshilachados, hay alguna que tiene hasta un agujero que tú ves precisamente, pero es como una ventana que te hace que te asomes al interior. Y está bien, vamos, que... Siempre hay ese carácter de lo oculto, ¿no? Sí. Igual que hablábamos estas piezas, ¿no? Donde, o incluso la pieza que ahora mismo está expuesta en el centro centro andaluz, donde siempre el color está como oculto, no siempre hay ese juego, ¿no? El espectador que puede encontrar detrás, ¿no? Sí, porque es un descubrimiento, porque tú vas buscando la iluminación que tiene y no tiene iluminación, lo que se produce es ese reflejo. Efectivamente. Aquí veis pues lo mismo, que están enfocados en tonos más fríos, que recuerdan el agua, que te recuerdan lo cálido. Es un juego, lo mismo que se busca en pintura, exactamente igual. Pero siempre hay la transparencia que te va haciendo ver lo que hay debajo, la auténtica intensidad del propio color y lo que se produce con otro delante. Estas piezas además, ¿no? Las piezas con los metálicas también te da posibilidades, ¿no? Para trabajar con la luz, ¿no? Como has mencionado antes. Exactamente, Que la luz es lo mismo que ahí. Por favor, silencio. Aquí, cuando tú te acercas, la misma luz va jugando y va encontrando rincones que están coloreados.
y están coloreados porque el color está oculto en la parte trasera. Que es algo que Aurora Matriz lo has contado antes, ¿no? Cuando siendo niña, ¿no? La revelación del arte como lenguaje se te da a través de Claro. la luz, ¿no? Tanto estos materiales como la malla, ¿no? Es que la luz es un elemento tan importante. Claro. No hay más que pensar que si no hubiera luz no nos veríamos nosotros mismos y ni veríamos nada de lo que hay alrededor. Tendríamos que tocar. La luz es la que nos revela todo. Y la luz es que tiene unos juegos impresionantes. Es curiosísimo. Pero además en tu caso ya no es solo la luz, sino las luces, los tipos de luces. O sea, justo cuando estábamos montando, ¿no? Tú dices, no, la luz así no, porque es que entonces no se ve bien el reflejo. Hombre, en esto... Este por ejemplo, que está iluminado casi frontalmente, ¿eh? Hay tanta diferencia entre las luces y las sombras que no llega a producirse esa evanescencia del color reflejado. Cuando la luz es más indirecta, la luz ambiente, la que está actuando, pues se nota muchísimo más el reflejo de la luz. Claro, para nosotros ha sido, y en mi caso la semana cuando hubo que regular el tema de la iluminación, una gran complejidad cuando nos encontramos una iluminación fija que no se puede regular en intensidad, que obviamente no sea totalmente un autorreflejo para el espectador, porque claro, la dificultad en este caso, a diferencia de obras anteriores donde el blanco es el protagonista y absorbe totalmente, el blanco absorbe la luz, en este caso es totalmente lo contrario. Claro, Entonces, esto es como un espejo. Efectivamente, entonces es una complejidad total y absoluta a la hora de intentamos incluso cenital, hacerlo de alguna manera para que ese reflejo al espectador no se diese y que ese juego con el morado, que según nos vamos poniendo, porque eso es otra de las cosas que hablábamos o que comentabas anteriormente, según el lugar donde nos posicionemos para ver la pieza, vamos a ver un efecto u otro, que es lo que ahí sí que hemos intentado rescatar la intencionalidad de el tener una obra viva donde va cambiando a lo largo del día según le vaya iluminando. En este caso, en esta pieza pasa, porque según donde nos encontremos como espectadores, vamos a ver un efecto u otro. Sí, hay que irla descubriendo, hay que pasearla e irla descubriendo. O sea, el concepto que yo tengo a la hora de manejar este tema es que la luz es el vehículo del color. Una luz, un haz de luz cuando choca con un color se refleja después teñido de ese color y lo lleva a sus alrededores. Yo vivo en un décimo, debajo de mi casa hay un parquecito con juegos para niños y tiene las alfombras esas de color. Sí. Bueno, pues a mí me entran los reflejos de esos colores por la ventana y me tiñen el techo desde donde yo trabajo y se ve un círculo rojo y una mancha verde, que es lo que hay abajo a 10 pisos de distancia, que es curioso, ¿eh? Pues llega. Aquí seguimos. Toda esta malla, aquí vemos, todo esto son mallas de ajos, las que vienen con los ajos, que hay 3 tonalidades distintas y me permiten ese juego. Aquí tenéis deshilachados, deformidades, pliegues, y yo lo aprovecho. Aquí le he metido un amarillo de fondo como color complementario. Aquí he jugado con la transparencia y la delicadeza de esta malla amarilla de arriba, que deja ver todo lo de abajo, pero le cambia la tonalidad. Aquí te hace pensar en pétalos de planta o en los colores de las conchas marinas por la parte interna, ¿no?
y tiene esos rosados y esa... Bueno, aquí, si me permitís, tengo una anécdota con este. Hay aquí un personaje que tiene 6 años y el día de la inauguración en Birimbao de esta exposición estaba mirando. Tenemos una foto en la que está mirando así. Y me dice su hermano: Curro quiere hablar contigo. Y me voy para donde estaba y se mete la mano en los bolsillos y me saca 2 moneditas de 10 céntimos. Y me dice: abuela, yo quiero comprarte un cuadro. Digo: ¿y cuál te gusta, Curro? Dice: ese, abuela, ese. Digo: pues no, tú me guardas las 2 moneditas que yo te guardo el cuadro. Y cuando termine la exposición yo te lo llevo a tu casa. Ponemos el circulito, ¿no? Cuando llegué a su casa, salió corriendo y me vino con las 2 moneditas. Así que en aquella fecha tenía 5 años. ¿Lo ha cedido ahora para la exposición? Claro. Ha sido un préstamo. Gracias, Curro. Gracias por cedernos. Proseguimos. Aquí está la malla está enfundando. La malla está enfundando una tira de cartón. Las tiras de cartón son también recicladas. Son los restos de los passepartout de una marquetería, quien me enmarcaba los cuadros. Entonces ahí lo que se refleja un poco el colorido de las distintas tardes que vivimos, esos colores anaranjados, violetas, etcétera. Es otro canto a la naturaleza. Está precioso. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí tenemos otra manera distinta de tratar las mallas. Es más de lo mismo, pero con ligera diferencia. Y es una serie en la que se ve muy claramente que yo no he podido utilizar una malla larga, sino que son trozos, que es lo que he ido empleando, y lo que he ido es ubicándola de modo que jueguen los colores. Y después están revestidas por una malla que sí lo cubre todo, que es continua, con sus dobleces y su propia relieve, y esa malla que la cubre es de molusco, de los sacos de mejillones de pescadero, que lo tenía frito pidiéndole malla. He tratado de emplear todos los colores, y aquí incluso se ve un hueco que ha cortado el pescadero, por ahí metía la mano para sacar los mejillones, y a mí me sirve para ver lo que hay detrás. Estos son ejemplos muy buenos de cómo interactúan los colores, esa matiz pictórico, ¿no?, que hablabais, cómo interactúa el amarillo con el verde, con el azul, ¿no?, ese juego de colores cálidos y colores fríos. Ese siempre me recuerdo como un amanecer, siempre me resultó muy resurgir, esos colores de la naturaleza, ¿no?, porque al final son todos colores de puestas de sol, de anochecer, de amanecer, o sea que esas alusiones yo las veo muy, muy claras concretamente en estas obras, que son de mayor formato. Yo nunca he pintado paisajes, pero sí hago referencia a la naturaleza, sin pintar los paisajes. Aquí hay un juego de transparencia con un blanco encima, que es un poco los colores cuando se ve a través de la niebla. Vamos a hablar de otra cosa, pero también hay su interacción y todo. Estas piezas me gustaron mucho más porque tenían, como tú mencionabas antes, por la importancia de la luz, cuando las vi instaladas, en función de la proximidad o de la lejanía que asumes con la obra, va mutando.
va transformándose en nuestra percepción, es decir, tiene una riqueza de colores que va variando según te acerques, ¿no? O te alejes de ella, incluso según tomes una diferente perspectiva, ¿no? Son como un poco, me recordaban de relación a las piezas de Sempere, ¿no? Sí. O a las piezas de Lopar, ¿no? Donde son piezas dinámicas porque no son nunca estáticas, no hay un punto de vista fijo, ¿no? Como en el soporte clásico de la pintura, ¿no? Tradicional, sino Sí. que como jugaba Sempere, ¿no? Y como él pretendía que la obra siempre fuera diversa según el ángulo de visión que Esta, siendo asumía, ¿no? del tamaño tan pequeño, tiene una manera muy clara de manifestarse cada una de las capas. ¿Verdad? Estamos muy concentrados, Sí, pero además, en las grandes pasaba también, pero a mí especialmente en esta, al tener el tono, ¿no? Más oscuro, más, al ser las mallas más Sí, apagadas es que- y al tener el fondo negro, tiene todavía más. es más- que más precisamente dinamismo, ¿no? cuando le cambias el color de fondo, también se produce una variación importante, porque, no sé, se manifiesta de otra manera, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo. Aquí también utilicé dos restos de Passepartout, son dos tiras, pero las utilicé y fui metiendo una dentro de otra y se ve como que en contenedores que están rellenos, pero siempre jugando con la transparencia. Y como si la ves desde aquí o la ves, va cambiando la tonalidad, se ve los pliegues, es como si sumaran el número de hilos que se ven y eso intensifica el color de la malla. Cuando podáis os acercáis y podéis ir viendo esos destonos. Ahí ya estás como preparando la forma, ¿no? De lo que va a llegar aquí. Para terminar de cerrarla ahí. Esto hace referencia a alimentos de distinta índole, por ejemplo los embutidos. Estos son también rellenos y os podéis fijar en un efecto que tiene esta malla, como comentaba antes, de la suma de hilos cuando se ven de perfil, y es como un reborde intensificando el color de la malla contenedora. Y por el frente se ve más el contenido. Son como piezas ahí, ¿no? Al trabajar con esa juxtaposición de colores, esto, por los tonos esos rosas, también me recuerda cosas de los monocromos de Marrosco, ¿no? Sí. Cuando hacen dos, superponiendo y está poniendo capas del mismo Capas, color, capas del capas, mismo capas. color, buscando una vibración del color, ¿no? Exactamente. El color salga hacia afuera. Es que- como bien decía María, ¿no? Se ve perfectamente la transición, ¿no? De esa primera juxtaposición más leve, más sutil, a esta que ya Que es es como más potente. más perturbadora, ¿no? Sí, más potente. Y el mismo fondo negro hace que como si flotaran en el espacio. Porque el negro es como la ausencia de color. Y entonces tienen un relieve por sí misma que potencia mucho, se potencia muchísimo. Pero además tú, a la hora de utilizar el tipo de malla, no lo haces aleatoriamente. No, la malla con la que está relleno es la malla de las patatas, de los sacos de naranja, que es mucho más endeble. Entonces yo también he perseguido que sea duradero en el tiempo, que no se desbarate. Entonces ese tipo de malla más endeble tiene más facilidad a la hora de degradarse. Pero la recia con la que está enfundada evita que se deteriore. Es precioso eso, porque es como una dignificación estética de lo que carece de ningún prestigio, de lo que va a ir a la basura, ¿no? Y que ha tenido Exactamente. un uso funcional de trasladar, ¿no? Los frutos a la Por eso verdura de la casa. estamos hablando de plástico, estamos hablando de malla, pero el lenguaje de una y otra son totalmente distintos. La otra se ve blanda, se ve, y la de arriba se ve recia, fuerte, que incluso te pincha cuando la tratas, ¿no? Y eso se trasluce, ¿no? ¿Y tardaste mucho en controlar la técnica Bueno, malla? yo me llevé el primer trimestre, mejor dicho, el último trimestre de 2021,
manipulando el material y viendo qué le podía yo sacar para manifestarse, ¿no? Cómo lo podía tratar, cómo podía hacer los paños de color con él y cómo... Eso para mí es importante, porque si no, no sabe cómo abordar esto. Y ya cuando pasó las Navidades, que se me acercaba la fecha de la exposición, yo tenía que producirla. Y entonces ya me puse a trabajar, y fue como un hilo conductor que una me llevaba a la otra, una me llevaba a la otra, y así salió. Lo que sí es verdad que yo la producción la hice en un periodo en el que Roberto estaba ya muchísimo mejor, incluso yo estupenda. Ya podía pensar en crear, ¿no? En exactamente. trabajar. Entonces la producción ha salido llena de vivacidad porque habíamos vencido la enfermedad. Era un verlo desde una atalaya que no metida en el sufrimiento. Para mí esto, el resurgir ha sido eso, ha sido nueva vida. Además que es literal. Aquí no. Aquí estamos, ¿verdad? Vivir y coleando. Por mucho que yo quise acaparar material, no había manera, porque por muchos blisters que hemos consumido, lo que he podido aprovechar de cada uno, la parte lisa, ha sido insignificante. Tampoco podía... Esto hace referencia al sufrimiento de Roberto. Las piezas están cogidas con alfileres, de modo que te hace pensar que eso duele. Ese alfiler que pincha, que te lleva a la sensación de que hay dolor. Y esta hace referencia a la inyección diaria que yo me tenía que poner durante 2 años. Lo que pasa es que empecé a guardar a partir de los 6 meses. Y por mucha que conseguí, ya no tenía más, ya no he podido hacer más nada con eso. Eso, ahora que lo mencionas, hay una parte importante también en vinculación con el museo y con la concepción del arte de José María Moreno Galván. José María dice que el arte tiene sentido cuando es testimonio de un tiempo y de un lugar, ¿no? Y tal y como está narrándonos esas obras, son testimonios de un tiempo, de un lugar y de cómo lo viviste y pues sobreviviste. esto es una herida y su campo de influencia, un campo que te molesta alrededor de la herida, que se acorcha, que... Sí, que la forma que tienen su porqué, que claro, no has ido adhiriendo al soporte de manera caprichosa, sino que es que estás representando una herida. Exactamente. Y luego esta pieza en concreto, cuando la vi, que me recordó muchísimo, en otra manera, en otro tiempo, perdona, a la instalación que hiciste en la escuela de aparejadores. Sí, por la sencilla razón de que es una varilla en la que están insertadas los pétalos de lo que yo quería representar, y el tema es la vertical de una varilla y una pieza arriba que te está hablando de distinta manera que la pieza sustentante que es el alfiler, ¿no? Por ahí es la similitud. Sí, efectivamente, luego a nivel de discurso son radicalmente diferentes. Sí. Bueno, pues ya nos queda poco, ¿eh? Una pregunta, ¿alguien quiere intervenir? Se está explicando todo muy claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, Paco? Hola, guapa. Enhorabuena. Gracias. Magnífica. Gracias. Ahora se ha ido para allá. Ah, se ha ido para Pero allá. la vez después. Aquí tenemos, mezclando estos colores yo me divertí muchísimo, porque es que cada combinación que hacía me gustaba un montón. Y aquí me explayé, porque incluso las mallas estas, que son menos tupidas que estas, van dibujando un punto
con una frecuencia matemática, un poco geométrica. O sea que también en todas estas redes juega la geometría, que de eso no hemos hablado todavía. Pero también esa cuadrícula te está hablando de geometría. La naturaleza al final, ¿no? La podemos descomponer en estructuras geométricas y es verdad que eso, la pieza tiene esa composición, que son piezas artificiales, pero emulan, ¿no?, el equilibrio formal, la estructura de la naturaleza. Exactamente. También aquí la destaqué sobre el negro, y otra propiedad que tiene este material es que brilla con la luz. Y ese brillo es totalmente manifiesto. O sea que yo me he divertido un montón haciendo la exposición. Muchas gracias. Ahora que has comentado lo de la luz, te iba a hacer un comentario. Sí. A título comparativo con el reflejo del parque infantil en el techo de tu casa, según el tono de luz o el foco de luz que le dé a cada una de las obras, ¿parecerá una obra distinta si lo pones de una manera u otra? Pues mira, depende. Hay obras en las que la hora del día, la luz que entra por la ventana por la tarde trae un color que no lo tiene a mediodía ni por la mañana temprano. Depende también hacia dónde esté orientada la ventana, porque yo tengo obras que el relieve es blanco sobre blanco. Es un relieve blanco sobre un soporte blanco. Y yo lo he visto, esos cuadros en azul y en amarillo. Por el efecto de la luz según el tono que tenga. Estaban enmarcando esa pieza en un taller de marquetería y estaba puesto sobre la mesa del marquetero que la estaba trabajando. Entonces era una nave que tenía por un lado una ventana muy alta que estaba orientada al norte y había otra por otro lado que estaba orientada al sol poniente. Serían las 7 de la tarde o cosas así, en primavera, estaba entrando un sol ya un poco dorado y el reflejo que daba en las pantallas de color, por un lado era azul y por otro era amarillo. Yo veía claro lo del amarillo porque era luz de tarde, que todo se pone amarillo, pero el azul, bueno, pues el azul del cielo que venía y se reflejaba. A mí aquello, de verdad, me sorprendió muchísimo. Pero es que cuando se tienen ojos para ver lo que hay alrededor, te das cuenta de un montón de detalles de eso. Yo vengo observando esto, digo, si cambiamos el foco de luz, ya a lo mejor la obra no parece la misma, porque al darle la luz a los colores se ven de otra forma. Claro, claro. Pues muy bien, encantado y estupendo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada. Pues, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿Tenéis? Dime. Las dos piezas ¿De medicina? de medicina están puestos juntos a propósito por algo en concreto. Es que el tema es común, Claro. ¿sabes? Ahí tenemos... En el mismo momento. Exactamente. Ahí tenemos el tema de la medicina, que no tiene nada que ver con la alimentación de los yogures, pero que el material sí es de reflejo metálico. No están al lado porque estos hablan de una cosa y aquellos hablan de otra. Pero en cuanto a material sí hay una similitud. Sí, que es un mismo momento y cada uno representa Exactamente. lo que padece uno, lo que padece otro. Esta era la herida de mi pierna. Si tuviera la de meses que me estuve yo preguntando, ¿para qué querría Maripaz esas cositas metidas en unos cajoncitos en la terraza de la pared? Y yo decía, las cosas que guarda. Y es que ella ya estaba... Claro. Ya estaba,
En su cabeza ya estaba dándole vueltas. Pero yo no entendía, ni yo se me ocurrió preguntarle para qué guardar esto. Y decía, bueno, pues se lo pondré ahí. Tú lo pones allí, eso yo veía que... Pues sí. Las redes están previamente lavadas, ¿eh? Yo las ponía 3 días en agua con jabón por si había algún residuo que nos atrayera animalitos. Es fantástico además que en las cartelas aparezca como material, ¿no? Malla alimentaria sobre cartón pluma. No sé si eso es idea tuya o de María o María José, pero me encanta por lo que les decíamos antes, ¿no? Claro. Que es la dignificación de un material aparentemente no artístico con otro uso, pero al que se le altera su función y de una función utilitaria se le pasa a tener una función Yo artística. decía, pero por Dios, ¿por qué voy a utilizar el plástico si a mí el plástico no me gusta? Es que estamos invadidos por el plástico, pero decía, bueno, es que precisamente por esa razón estamos invadidos por el plástico desde mediados del siglo XX, si es que ya hasta comemos plástico. También es un escenario que no ha surgido en ningún momento, pero sí que es verdad y es real que todo esto se traduce en el contexto de confinamiento, que no lo hemos llegado creo que a mencionar en ningún momento, donde estamos todos confinados y obviamente ellos están atravesando por esa difícil situación. Exactamente. O sea que a eso se añadía una cosa más, una complejidad más dentro del contexto duro en el cual estamos hablando. Pues cuando tengáis un problema, tener esperanza que se sale. Sí, que muchas veces los momentos de inflexión, y en ese caso... Hay que mirar para adelante y echarle valor y energía y... Las catarsis hay que verle el punto de vista positivo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, y nos hemos recuperado muy bien. Yo tengo 77 años, aunque... Ya ves. Está estupendo. Lo firmaba. En fin. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, haberme escuchado. Muchísimas gracias. Que quedes aquí y que